La respuesta inmune es la respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a un microorganismo o una macromolécula extraña. Cuando esta, digamos, tiene problemas a reconocer, muchas veces tiende a atacar a las mismas células del cuerpo y eso es lo que conocemos como respuesta autoinmune. Y cuando esta definitivamente no reconoce nada es porque nuestro sistema inmunológico está fallando. Bueno, la respuesta inmune se puede presentar de dos maneras. La primera es la inmunidad innata, que está dentro de ella, tiene a los factores constitutivos, a las barreras naturales, a los fagocitos y la inflamación. Y la inmunidad adquirida, que se puede dividir en inmunidad activa y pasiva. En este cuadro encontramos las principales características de la inmunidad innata y la adquirida de una forma general. En cuanto a la especificidad, la innata tiende a reconocer sin discriminar, mientras que la adquirida tiene una respuesta diferente para cada antígeno. Esta tiene una especificidad muy amplia y evolucionada. En cuanto a la iniciación, la de la innata suele ser inmediata y cabe resaltar que esta está desde el nacimiento, mientras que la adquirida lleva un periodo de aprendizaje que puede tardar días y hasta semanas. En cuanto a la memoria, la innata no posee memoria, mientras que la adquirida tiene una memoria muy amplia y cada respuesta tiende a ir perfeccionándose y a mejorar. En cuanto a la reacción a los antígenos propios, vemos que en la innata esta está ausente, mientras que en la adquirida es lo que conocemos como enfermedades autoinmunes. En cuanto a las células, en la innata encontramos polimorfonucleados, macrófagos, mastocitos, basófilos, eosinófilos, entre otros. Regularmente son las células que fagocitan e inducen a la inflamación. Mientras que en la adquirida encontramos las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos, que son las células de excelencia de este tipo de inmunidad, y subpoblaciones de dichos linfocitos. El primer componente de la inmunidad innata son los factores constitutivos. Estos factores se dividen en lo que es inmunidad de especie, inmunidad racial, control genético, inmunidad de edad, factores metabólicos y hormonales y temperatura. ¿Estos factores en qué influyen? Estos explican la diferencia de susceptibilidad o resistencia que tiene un individuo de otro hacia microorganismos patógenos. Es decir, es más fácil con un ejemplo. Por ejemplo, la edad. Sabemos que es mucho más efectiva o suele tener una mejor respuesta inmunológica una persona en su edad adulta a que un niño y un anciano, que son más susceptibles a adquirir una enfermedad. Esto mismo pasa con la especie. Digamos, un ratón puede ser más susceptible a contraer algo a que un ser humano. Con la raza se dice que hay enfermedades que son más susceptibles las personas de raza blanca a las de raza negra y cosas así. Bueno, el segundo punto de la inmunidad innata son las barreras naturales. Sin embargo, no me voy a ir muy a fondo porque realmente me voy a enfocar en lo que fue el artículo de la mucosa oral. Pero es importante tener en cuenta que las barreras naturales no solamente están en la mucosa oral, sino que también en las demás mucosas del cuerpo. Encontramos en las lágrimas, lo encontramos en la saliva, lo encontramos en el intestino delgado, lo encontramos en la mucosa genital, lo encontramos también en la piel. O sea, en todo lo que tiene que ver con mucosas y piel encontramos ciertos factores celulares y humorales que nos van a ayudar a la respuesta inmune innata. El tercer punto es la fagocitosis, que como sabemos son los organismos que se encargan de digerir a ese agente extraño por medio de vacuolas, generan una enzima, esta enzima destruye
y luego bota los restos del microorganismo dañino. Y el cuarto y último punto es la inflamación, que ya pues fue explicada en el video anterior que hice con mis compañeros. El segundo tipo de inmunidad realmente es algo que es fascinante y gracias a ella le debemos que podemos como seres humanos enfrentar muchas enfermedades, virus. Esta no es perfecta y está en constante evolución. Esta inmunidad recibe el nombre de adquirida o adaptativa y es la que tenemos después de que el cuerpo genera una respuesta inmune innata y esta no logra acabar con el microorganismo. Esta principalmente se divide en dos: en la activa, la cual son antígenos de nosotros, bien sabemos, pero se divide en dos: la natural, que es por el microorganismo, el patógeno. El cuerpo genera un antígeno y ese antígeno es específico para dicho patógeno, y ya la próxima vez que este llega y ataca, el cuerpo ya sabe cómo defenderse y ya como que genera ese patrón. Y la artificial, la cual es generada por vacunas. La segunda es la pasiva, que no son anticuerpos propios, sino que son anticuerpos adquiridos de otra persona. Está la natural, que es cuando nuestra madre, digamos, nos transfiere estos anticuerpos por medio de la leche materna, o la artificial, que son anticuerpos monoclonados. Como ya sabemos, las células de excelencia en la inmunidad adquirida son los linfocitos. Los linfocitos T, que moran en el timo y tienen respuesta celular por medio de citoquinas, y los linfocitos B, que maduran en la médula ósea y tienen respuesta humoral por medio de antígenos. Una cosa muy importante para entender más adelante datos del artículo es que los linfocitos T, para generar una respuesta, necesitan de algo que se llama complejo antigénico. Es decir, llegan los PAMs, que los PAMs son patrones de moléculas asociadas a patógenos, y para que sus receptores TOL que están en la membrana los puedan y reconocer, necesitan de este complejo. A su vez, los linfocitos T tienen como una subdivisión que son CD4 y CD8. Me voy a enfocar en el CD4, que pues es como la más importante, ya que son células que son conocidas como colaboradoras. Es decir, estas llaman a otras para generar la respuesta inmunológica. Esta tiene unas subpoblaciones, las cuales se dividen en TH1, TH2, TH9, TH17, TH22, TREG, THFH, y cada una de estas cumple una función específica, ya sea cicatrización, ya sea generar alergia, ya sea activar a los linfocitos B, y esto nos hace entender que el sistema inmune es muy organizado, o sea, es realmente organizado y que no es como que las células andan haciendo una cosa y otra sin ningún sentido, no. Cada una tiene una función específica y una finalidad. El artículo se titula Inmunidad de la mucosa oral, nuevas tendencias en investigación. Esto es de la Sociedad Peruana de Dermatología y empieza describiendo cómo la mucosa oral es la barrera inmunológica más expuesta a antígenos del medio ambiente y a su propia microbiota, que es demasiado amplia. Dice que de 100 años para acá la mucosa oral se utiliza para tratamientos restaurativos y lo ejemplifican en un tratamiento ocular, en el cual mezclan mucosa oral regularmente con mucosa nasal, ya que la mucosa oral carece de células calciformes. La mucosa oral también influye mucho en el tratamiento de heridas cutáneas, en la cicatrización, entre otros. Bueno, el objetivo principal de este artículo es estudiar y analizar la evidencia actual que se tiene de la inmunidad local y la microbiota de la mucosa oral para así entender mejor su fisiología y su función biomédica.
Bueno, la mucosa oral como barrera presenta tres tejidos que son el epitelio, la lámina propia o tejido conectivo y el tejido linfoide asociado a la mucosa o MALT. En el tejido linfoide asociado a la mucosa podemos ver cómo hay placa de Peyer, hay célula M, hay linfocitos intraepiteliales, que son estos que dibuja acá, nódulo mescéntrico y bueno, cabe resaltar que algunas características principales del epitelio es que tiene células muy yuxtapuestas, tiene poca sustancia fundamental, la mayoría está compuesto por queratinocitos y tiene fuertes mecanismos de adhesión. Todas esas características, aunque parezcan simples, influyen en lo que es la inmunidad innata. Y la lámina propia sabemos que tiene células transitorias y células fijas, y esta es la que se encarga de nutrir al tejido avascularizado como lo es el epitelio. Este lo hace por medio de diapédesis, por vía paracelular, y este se nutre por difusión. Lo que es el epitelio y la lámina propia básicamente harían lo que es la mucosa oral. Tras ver la imagen anterior podemos deducir que en la mucosa oral hay variedad de células inmunes como los MAIL, linfocitos intraepiteliales, células linfoides innatas, células FOXP3, Langerhans, natural killers, linfocitos de memoria, entre otros. Realmente cabe resaltar que la subpoblación CD8+ de los linfocitos T es casi nula en la mucosa oral y que la mucosa oral es muy diferente a la mucosa intestinal y a la mucosa nasal. El primer mecanismo que la mucosa oral tiene es la respuesta inmune innata. En esta encontramos un fluido único, isotónico, hipotónico que conocemos comúnmente como la saliva. La saliva está compuesta 99% por agua, tiene electrolitos, tiene inmunoglobinas, tiene enzimas, proteínas muy importantes como la mucina, pequeños ARN reguladores no codificantes, péptidos antimicrobianos, urea y amoníaco. Todo esto sirve para la función de la deglución, masticación, creación del bolo alimenticio, habla, amortiguar el pH, entre otras. Pero en cuanto a la función inmune, esta ayuda a controlar microorganismos orales, brindando protección antibacteriana contra ciertos patógenos. Es por eso que cuando existen trastornos en la producción de la saliva y hay poca cantidad, se puede presentar una mayor susceptibilidad a la candidiasis oral, a las caries, a infecciones en la boca. Entonces es muy importante la saliva en lo que es la inmunidad innata. La película salival cubre la estructura de micropliegues de la membrana celular apical de las células epiteliales orales. Esta contiene mucina, MUC1, que estabiliza la misma. Aparte de estos componentes, podemos ver que las células innatas, que recientemente están descubiertas, podemos encontrar el subconjunto de células MAIT en la membrana basal, macrófagos, células dendríticas, monocitos que influyen en la respuesta inflamatoria y subconjuntos de lo que es la CD11B+. En lo que es la respuesta adaptativa o adquirida podemos encontrar linfocitos B, linfocitos TCD4 con TCR, FOXP3-TREG, TH17 que cumple un papel crítico en la protección de la mucosa, en la respuesta inflamatoria, en la homeostasis y protección del gingivo, y cuando este presenta problemas ya sea por genética o porque no es activado, se pueden presentar muchas patologías asociadas a lo que es el surco gingival.
Su población celular es la que lo hace diferente a las demás mucosas. Su población celular es principalmente de origen mieloide y la distribución de esta es diferente en el epitelio del surco gingival o crevicular a que en el epitelio masticatorio o de revestimiento. Acá les proyecto la figura A, que es el epitelio de revestimiento o masticatorio, en el cual se presentan macrófagos, células de Langerhans provenientes de las células predendríticas, monocitos circulantes y los linfocitos ubicados en la membrana basal de la lámina propia. Estos pueden ser innatos, invariantes, efectores y de memoria. Con respecto a la imagen B, en el epitelio crevicular o surco gingival hay abundante cantidad de neutrófilos. También encontramos linfocitos, al igual que en la de revestimiento en la membrana basal. Encontramos macrófagos. Y en ambos casos es importante tener en cuenta que en ambos casos esta distribución facilita el reclutamiento de fagocitos y células polimorfonucleares en caso de que se llegue a detectar un microorganismo patógeno, o por el contrario evitar respuestas inflamatorias innecesarias. Los filos dominantes de esta son los firmicutes, las protobacterias, actinobacterias y bacteroides. Y los colonizadores primarios de la superficie oral suelen ser cocos anaerobios facultativos. Entre las inmunopatologías que encontramos en la mucosa oral encontramos la periodontitis, la cual se presenta actividad patógena en la placa subgingival y en el periodonto. Esta es una enfermedad inflamatoria disbiótica que aumenta el riesgo a los pacientes a desarrollar otras enfermedades y regularmente es causada por bacterias anaerobias gram negativas. La segunda es la candidiasis, la cual es una afección mitótica muy común, es provocada por el Candida albicans, que es un hongo, y frente a esta los neutrófilos tienen respuesta y su respuesta está mediada por la interleucina 17. La tercera es la lichen planoral, que es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la infiltración de linfocitos T en la lámina propia. El estudio de la mucosa oral se vuelve una prioridad, ya que esta tiene gran papel en la medicina regenerativa, en la ingeniería laminar, en enfoques terapéuticos, se está utilizando para trasplantes y además de eso es muy importante el estudio de su fluido único, que es la saliva, y su proteína más importante, que es la mucina, ya que esta tiene un rol importante en la traducción de señales y modulación de la función inmune de la cavidad oral. En la mucosa oral podemos encontrar una población muy variada y muy amplia con respecto a la inmunidad innata, las células innatas. Esta difiere a lo que es la mucosa intestinal y la mucosa pulmonar. Esta tiende a tener respuestas antiinflamatorias, pero ya que está en constante contacto con el medio externo, y esta, para mantener su homeostasis, básicamente necesita de 3 componentes básicos, que son las células innatas, la microbiota y la saliva.